ahora es ya el formulario Excel. Siempre y cuando no exista alguna duda sobre el cálculo. Yo les había pedido que preparen para esta primera parte dudas o consultas, si es que hubiera, antes de entrar a la hoja Excel. Entonces, no sé si hay alguna duda o consulta. Nada. ¿No hay dudas? Les recuerdo que tienen que hacer el marcado de la asistencia en la plataforma, jóvenes, por favor. No puedo yo, si no realizan el marcado, después no puedo hacer nada porque es el sistema, ¿no? ¿Cómo puedes decir al sistema que alguien se ha olvidado marcar o no ha podido marcar? No se puede. El sistema registra si se marca o no se marca. Ahora, una falta por algún motivo, ya sea por olvido o que realmente ha faltado, bueno, una falta no creo que afecte mucho en la nota, ¿no? Pero sí, si se van atrasando continuamente o si van no marcando la asistencia continuamente, ahí sí se ve ¿no? El golpe que es el de no haber marcado y en la nota se va a reflejar eso, ¿no? En la nota de asistencia. Pero una sola una sola vez que no hayan marcado, se hayan olvidado, no va a afectar mucho, pero de todas formas sí tengo que recordarles que hagan el marcado, ¿ya? Bien, vamos a entrar directamente a las planillas, ya que no hay dudas, no hay consultas. Primero quiero ver si me escuchan. Parece que no me están escuchando. A ver, confírmenme si me están escuchando, por favor. Se le escucha, licenciado. Sí, Se escucha, licenciado. Se licenciado. escucha, licenciado. Te escucho, licenciado. Licenciado, lo estamos escuchando. Ya, perfecto. Bien. Ustedes ven aquí datos adicionales. Voy a agrandar un poco esto. Son datos que nosotros necesitamos para el llenado de la planilla, ¿ya? Aquí abajo están los cálculos que tenemos que hacer y más abajo está la planilla. Esta es la planilla de sueldos y salarios, ¿ya? Esto de aquí corresponde al mes de junio. Esto, ¿no? Este es el junio. Bien. Listo, entonces lo que vamos a hacer primero es revisar los datos, ¿ya? ¿Qué datos necesitamos para hacer una planilla, ¿no? Una planilla de sueldos y salarios. Lo que primero necesitamos saber es los siguientes datos. Primero, el básico. ¿Cuánto es el haber básico del empleado, del dependiente? Bueno, primero años de servicio, por orden, ya iremos con años de servicio, es la columna C, donde hay años de servicio. Los años de servicio, por ejemplo, del departamento número 1 hay 2 trabajadores en el departamento número 1. Esto puede ser producción, comercialización, ventas, lo que sea, ¿ya? En este departamento hay 2 trabajadores, 2 varones, Josué y Mario, y sus años de servicio son de cada uno de Josué 15 y de Mario 12 años, ¿no? En el departamento número 2, supongamos que hay igual 2 trabajadores, Jorge y Eric. Jorge tiene 22 años trabajando y Eric 10 años, ¿ya? Luego está el departamento de talleres. En el departamento de talleres vamos a encontrar a Pedro y Mariela, un varón y una mujer, que trabajan 8 y 10 años, y en administración están Germán y Sergio, trabajando uno 18 y el otro 15 años, ¿no? Los años de servicio son estos dependientes, ¿ya? Luego de conocer los años de servicio, necesitamos saber su haber básico, el haber básico. ¿Cuánto es el haber básico de cada uno? Ahí estamos, ¿no? 9,000, 10,000, oscilan entre 9,000, 10,000 y los más altos 14,000, ¿no? 12,000. Estos son el haber básico de esos empleados. Ahora el Departamento de Recursos Humanos o el Departamento de Personal también nos tiene que dar esta información que son los días trabajados. ¿Ustedes se acuerdan que el Departamento de Personal o de Recursos Humanos es el que controla a través del biométrico
en esta nueva época, ¿no? O con las tarjetas de asistencia, controla cuántos días se ha trabajado, cuántas horas y demás. Entonces resulta que estos trabajadores han trabajado estos días, ¿ya? Esta información nos está dando recursos humanos, ¿ya? Hay días que se han trabajado 25 días en algunos empleados, otros que se han trabajado 31 días, fíjense ustedes, ¿ya? Listo, aparte de eso necesitamos las horas extra también como dato. Muchos trabajan horas extra, en este caso hay horas extra, 15 horas, 18 horas, fíjense ustedes, y algunos que no han trabajado horas extra, ¿no? Aquí están, no han trabajado horas extra. Luego necesitamos saber el porcentaje de bono de antigüedad que corresponde a cada empleado, ¿no? En las anteriores clases les he presentado yo una diapositiva donde estaba el cuadro de las horas extra y el porcentaje que se debe considerar según decreto supremo. Bien, yo lo he copiado aquí esa tablita y esa tablita decía que de 2 a 4 años era el 5%, el de 5 a 7 el 11% y así respectivamente, ¿no? De 11, de 15 hasta 20 y arriba de 25 años era el 50%. Bien, yo me he copiado esto para colocar en cada columna qué porcentaje le corresponde. Entonces, por ejemplo, el primer empleado 15 años ha trabajado, entonces él está en este rango, ¿no? Entre 15 y 19 años y le corresponde 34%, entonces yo coloco 34% aquí. Esta otra persona que ha trabajado 12 años ya está en un rango anterior de 11 y 14 años, 26%, entonces yo coloco 26%. Y así sucesivamente voy acomodando el porcentaje de bono de antigüedad para cada trabajador según los años que vaya trabajando. 22 años es 42%, 10 años es 18% y así sucesivamente voy colocando de cada trabajador el porcentaje de bono de antigüedad que le corresponde. ¿Ve? Estos son datos simplemente hasta ahora. No estamos haciendo ningún cálculo, nada. Luego necesitamos saber a los anticipos, ¿no? Muchos empleados o solicitan o se les da por política de la empresa anticipos. Puede ser quincena, cada 15 de cada mes o por solicitud del empleado, ¿no? Entonces se le da ciertos anticipos. Bueno, a estos trabajadores se le ha dado estos anticipos. Aquí 1.000 bolivianos, 1.200, 1.500, etcétera, ¿no? Esto también nos da información, recursos humanos. Luego necesitamos saber el saldo RC-IVA del anterior mes. Este saldo RC-IVA, si recuerdan ustedes, es de los formularios 110, ¿no? Del anterior mes puede que haya tenido saldo o puede que no haya tenido saldo, habíamos hablado, ¿no? Se ha presentado montos de facturas que cubran todo el monto que debería ser descontado y aparte de eso les quede algún saldo, entonces vamos a ver reflejado en esta columna. Por ejemplo, los dos primeros trabajadores tienen saldo, fíjense, 250, 350. Pero en el trabajador del departamento número 2, en el primero, no tiene saldo, fíjense, no hay dato, ¿no? Para este trabajador, que es Jorge Bustamante. Jorge Bustamante seguramente o ha utilizado todo el saldo que tenía el anterior mes o no ha presentado facturas y demás, entonces no tiene saldo, ¿no? Y así otros tienen y otros no tienen, fíjense, ¿no? Esos son los ejemplitos. Y finalmente necesitamos saber, este saldo RCIVA es del anterior mes, ojo, ¿no? Del anterior mes. Este otro 13% del formulario 110 es el saldo de las facturas que han presentado este mes. Cada mes se presentan las facturas en formularios, entonces este saldito es de este mes, ¿no? De este mes, y aparte es el 13%. Nosotros hemos aprendido cómo saber si este 13% del formulario 110 es 350, nosotros podemos calcular cuánto ha presentado en facturas. Hemos aprendido eso, ¿no? En la anterior clase. Podemos saber cuánto ha presentado en facturas y saber cuánto es el 13% de ese monto que ha presentado, ¿no? Las facturas. Entonces aquí hemos obtenido el 13% de ese formulario de este mes y estos son los datos. Estos son los datos. Igual aquí fíjense, por ejemplo, este mismo
dependiente no ha presentado facturas este mes, ¿no? Seguramente el anterior mes tampoco ha presentado, por eso no tiene saldo, ¿no? Probablemente sea así. ¿Ya? Entonces, este dato también es importante. Bien, entonces esos son los datos que en el cual ustedes ven que necesitamos para entrar a planillas. Pero no solamente eso, ¿qué más necesitamos saber? ¿Qué más necesitamos saber? Las UFBs que le he copiado de la planilla de las diapositivas de la anterior clase, ¿no? El 31 de mayo, 2.36722 y del 30 de junio, 2.36842, ¿no? Y aquí también dice obtener de la página web del Banco Central, eso lo estoy recalcando, ¿ya? Que pueden obtener, ¿ya? Aquí en el mes se tiene X domingos y X días feriados. Aquí debo hacer una corrección a lo que yo les había comentado en la anterior clase, que había dicho que vamos a considerar todos los meses con 30, perdón, con 4 domingos, ¿no es cierto? Bien, yo estaba equivocado. Lo que se tiene que hacer aquí es contar cada mes cuántos domingos tiene. Por ejemplo, el mes de junio tiene 4 domingos. Si ustedes ven en el calendario, tiene 4 domingos. Y tiene un feriado. El mes de junio, el día 21, es el Año Nuevo Aymara. Tiene un feriado, ¿cierto? Entonces, eso tenemos que colocar acá, ¿no? Y aquí estoy poniendo en mayúscula contar en almanaque, ¿ya? Contar en almanaque. Y muchos me hacían esa observación y yo les decía, no, que tienen que ver solo 4 domingos y demás. Bueno, corrección a eso. Vamos a contar cuántos domingos y cuántos feriados tiene el mes en el que se está trabajando. Nosotros estamos trabajando mes de junio. Entonces, tenemos que ver en el mes de junio cuántos domingos hay. Este mes de junio tiene 4 domingos. ¿Ya? Está aquí. ¿Y cuántos feriados tiene? Este mes de junio tiene un feriado. ¿Ya? Un feriado. Entonces, 4 y 1. Esos son mis datos. 4 domingos, un feriado. Probablemente otros meses tenga 5 domingos y tenga 2 feriados, no sé, o un feriado nomás. Entonces hay que contar domingos y feriados, ¿ya? Aquí, en esta fila, por favor. Hecha esta corrección, ya nos queda ver qué más es. Bueno, salario mínimo nacional. Tenemos que saber cuánto es el salario mínimo nacional de este año. Eso ya les había comentado qué decreto supremo es el que nos establece cuánto va a ser este año el salario mínimo nacional. Nos estableció que era 2.164 el salario mínimo nacional, ¿no? Aparte de eso, habíamos también calculado las horas de trabajo semanal para los varones. Horas de trabajo, esto es seguramente mensual, no es semanal, ¿ya? Mes. Horas de trabajo mensuales, mes, listo. ¿Ya? Entonces, horas de trabajo mensual para los varones era 207.84 y para las mujeres era 173.20, ¿no? Punto 20. Esas son las horas de trabajo para cada tipo de trabajador, varones y mujeres y menores de 18 años, ¿verdad? De eso igual hemos hablado. Bien, estos son los datos que tenemos. Estos son los datos con los que vamos a contar en ese cuadro. Y lo que se pide, aquí está, lo que se pide es primero que calcular el jornal diario por trabajador. Tengo que saber cuánto es el jornal diario por trabajador. Luego pide elaborar planilla salarial y a su vez vamos a elaborar la planilla del RCIVA o el cálculo del RCIVA que hace rato en planillas les he recordado cómo se calcula. Bueno, aquí en Excel igual vamos a hacer ese trabajito de calcular la planilla del RCIVA de cada trabajador, ¿ya? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Probablemente no terminemos en esta clase todo, ¿no? Porque con la explicación y demás, aparte que voy a explicar no tan corridamente, más calmado para que se entienda. Y si no terminamos la siguiente clase o las clases que nos toque,
trabajar, vamos a trabajar con esta planilla, ¿ya? Entonces les he presentado simplemente los datos con los que necesitamos para trabajar en la planilla de sueldos y salarios. Todos estos datos nos van a dar el departamento de personal o de recursos humanos. Ellos manejan estos datos, ¿no? Y eso tenemos que solicitar ese departamento. Bien. Lo primero que vamos a hacer es trabajar con el cálculo del jornal diario. Aquí está el cálculo del jornal diario y vamos a recordar la fórmula del jornal diario. La fórmula del jornal diario es el haber básico dividido entre las horas por mes y ese es el resultado multiplicado por 8, ¿no? Eso igual en la anterior clase les he mostrado cómo se calcula. Bien. Ahora vamos a hacer el cálculo, ¿no? Por ejemplo, para el primer trabajador, y esto va para cada trabajador, fíjense en el cuadro, está con Josué Valdés, Mario Kent, está con nombre y apellido, ¿no? Esto hay que calcularlo para cada trabajador. Entonces, ¿de dónde vamos a sacar los datos? Del cuadro, ¿no? Josué Valdés, aquí está, el haber básico es 9.830. Entonces ese dato tenemos que jalar de esa casilla y copiarlo, 9.830. Ahí está, ¿no? ¿Dividido entre qué? Dice, entre las horas mensuales. Tenemos que ver si este dependiente es varón o es mujer, ¿no? Y nosotros vemos que es varón. Entonces, las horas que le corresponde por mes son 207.84, ¿no? 207.84. Bien, 207.84 y 9.830. Dividimos 9.830 entre 207.4 y ese resultado multiplicamos por 8. Aquí está, por 8. Vamos a poner aquí una X para decir que es por 8, ¿ya? Por 8. Bien, la división y la multiplicación nos van a dar como resultado... Bueno, esto la fórmula no tiene valor porque le he incorporado una letra, ¿no? Por eso le había colocado solo 8, ¿ya? Pero aquí imaginamos que hay un por, ¿ya? El Excel no me deja poner por en la misma celda con el número por el sistema de cálculo. Entonces lo que voy a hacer es dividir. Bueno, facilito, ¿no? Divido 9.830 entre 207 y ese resultado multiplico por 8. Aquí está. Están las tres casillas incluidas y está la fórmula que dice que primero hay que dividir y luego ese resultado hay que multiplicar por 8. Si yo coloco Enter me va a dar 378.37. Entonces es su jornal diario de este trabajador. Y así voy a ir trabajando para cada trabajador. Fíjense lo moroso que puede resultar. Imagínense una empresa donde trabajan 200 empleados. Hay que calcular 200 veces el haber básico, ¿no? Hay que calcular. Entonces ahí el Excel nos ayuda de manera extraordinaria, ¿no? Porque se puede hacer el trabajo de una. Yo les presento así para que ustedes vean qué se está haciendo, pero directamente se puede hacer los cálculos para que de una calcule para todos los trabajadores, ¿no? Esta forma que yo les estoy presentando es para que ustedes vean cómo se está haciendo. Bien, entonces vamos a seguir calculando el haber básico para cada trabajador. Para Mario Kenta, su haber básico es 9.440, dividido entre 207.84 y multiplicado por 8 me va a dar 363. Y así sucesivamente voy calculando para cada trabajador. Fíjense, 9.000. ¿no? Y todos estos datos tengo que sacarlo del cuadrito de arriba, ¿no? Arriba. El cuadrito de arriba me da los datos del haber básico de cada trabajador. Entonces aquí todos son varones, por lo tanto, a toditos tengo que dividir entre 207.84.
En este otro lado vamos a ver Pedro López, también es varón. Entre las horas trabajadas y hago el cálculo del jornal. Mariela Peralta. Bueno, este dato es de una mujer. Entonces, la señora Mariela gana 9.830 de haber básico y tengo que dividir ya no entre 207.84. Como es mujer, yo divido entre 173.20, ¿no? 173.20 y luego ese resultado multiplico por 8. Al multiplicar por 8, el resultado del haber básico va a ser 454,04, ¿no? Esa es la diferencia de un varón y una mujer. Bueno, Germán Doria también. Hacemos el cálculo del haber. Esto es repetitivo, ¿no? Repetitivo, y hay que hacer para cada trabajador el mismo trabajito, ¿no? De obtener su haber básico y dividirlo entre las horas trabajadas en función de que sea varón o mujer y luego multiplicarlo por 8 para obtener el resultado. Y listo. Entonces nosotros ya tenemos el haber básico de todos los trabajadores, fíjense, ¿no? El haber básico de todos los trabajadores. ¿Hasta aquí alguna duda, consulta, comentario? ¿Está todo bien? ¿Se entiende? ¿O hay algo que no estará entendido? Aquí me ha faltado este dato. Una pregunta, dice, para las mujeres iguales 8 horas, ¿no sería 6.67 como se hizo el cálculo anterior? Muy bien, súper, sí. Tienes razón, ¿no? Entonces aquí vamos a cambiar el dato 667. Súper. Esa planilla lo he preparado esta mañana. Entonces, por la premura seguramente me he olvidado ponerle 667. Ahí está. Ya lo hemos cambiado para la mujer y tiene mucha razón. 6. Licenciado, El G es varón. y para ¿Perdón? No se Mariela puede. está uno más arriba y Germán puso horas de mujer para Germán y horas de hombre para Mariela. Ya, perfecto. Muy bien. Gracias. Listo. Ahora sí, ¿no? Mariela Peralta tiene 667 y Germán Doria 8, ¿no? Listo. Muy bien. Súper, chicos. Entonces, aparte de cambiar las horas mensuales, sí, tenemos que cambiar las horas por día, ¿no? Porque solo se considera 40 horas semanales para las mujeres. Entonces, si dividimos 40 entre 6, va a dar 6.67 horas diarias, ¿no? Ese es el trabajo. Y muy bien, está 6.67 ya ha cambiado y 378,56 es el resultado de su jornal diario. Perfecto. Entonces, este cálculo ya hemos hecho en las diapositivas, ¿no? Hemos visto cómo se trabaja y cómo se obtiene el jornal diario. Lo que estamos haciendo aquí es repetir, 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 siempre con el cuidado correspondiente. Fíjense, nosotros aquí podíamos, como en mi caso, por la premura, podemos haber cambiado el dato, ¿no? Y no colocar el dato correcto. Entonces, en el trabajo, eso es una falta grave, ¿no? Falta grave porque estamos hablando de dinero. Pues siempre hay que tener mucho cuidado con eso. Y bien que estén atentos, también chicos, eso significa también que me están siguiendo, están atentos a lo que estoy haciendo, ¿no? Bien, súper. Listo. ¿Alguna otra pregunta, algún comentario para continuar? ¿O está todo claro hasta acá? Ya, parece que está todo claro, ¿no? Entonces, Perdón, ¿y tú? perdón. No, pues, Sí, una consulta. ¿Cómo en Excel se puede sacar? Usted dijo que hay una forma de hacerlo más rápido. ¿O es como lo hizo ahorita nomás? Uno por uno. Hacerlo. se puede hacer, se puede hacer fórmulas, se puede hacer macros, o sea, se puede utilizar varias cosas en Excel. Ahora, obviamente, no ya con la estética, digamos, que tiene esto actualmente, como están viendo. O sea, ya no incluiría la fórmula, por ejemplo, ¿no? Esto yo lo he hecho para que ustedes se den cuenta cómo se está calculando. Pues directamente se agarra datos y celdas nada más, y luego se jala los datos de la tabla, y listo.
¿no? Con alguna en colores, puede ser para saber de qué es, o al principio poner solo su nombre aquí, y luego se hace el cálculo, y como se hace el seguido, y fíjense ustedes aquí, los datitos están seguidos, yo quitaría esto de departamento 1, por ejemplo. Estos departamentos, estas casillas que están en blanco, las quitaría. Simplemente solo nombres. O las ocultaría, no sé. Y trabajaría directamente solo con estos datos. Entonces puedo ir jalando, cuando yo jalo un dato y luego me voy a la casilla de abajo y copio la fórmula baja también al siguiente dato y baja al siguiente, al siguiente, al siguiente. Entonces se puede hacer eso, ¿no? Aquí yo les estoy presentando uno por uno, fíjense, ¿no? Uno por uno el resultado y la fórmula y demás por temas de explicación, pero ustedes lo pueden hacer ya más, de manera más práctica, ¿no? Pero eso tienen que entenderlo ustedes, ¿no? Tienen que entender ustedes qué datos se está colocando aquí y jalar, o directamente hacer macro. La macro nos sirve para, o sea, en la macro nosotros grabamos una serie de procesos, ¿ya? Y le decimos al Excel que haga el mismo proceso, pero con las celdas posteriores. Entonces hace el mismo proceso, se graba el macro. No sé si alguien de ustedes utiliza macros o sabe utilizar macros, pero al momento de activar la macro, uno primero tiene que hacer todo el proceso sin equivocarse, ¿no? Todo el proceso, y luego se graba ese proceso que se ha hecho, y luego se utiliza para los demás ejercicios. Es el mismo proceso. Entonces es como es como programar, ¿no? En programación utilizan, por ejemplo, programas que realizan un proceso y luego hacen el mismo proceso cada vez. Es lo mismo. Ya eso pero es temas de Excel avanzado. Alguien que sepa Excel avanzado puede hacerlo esto de manera rápida. Porque, ojo, no van a ser ¿cuántos trabajadores son aquí? A ver, 2, 4, 6, 8. No van a ser 8 trabajadores que los que ustedes van a tener que hacer el proceso de cálculo del haber básico, ¿no? Probablemente sean 300, 500 empleados, dependiendo de la empresa donde estén, ¿no? Entonces, imagínense hacer 500 veces de esta forma y calcular uno por uno cuánto tiempo toma. Y aparte de eso, el cansancio mental, o sea, ya no van a tener después ganas de hacer lo demás, ¿no? Entonces, hay que buscar la forma de que el Excel trabaje por sí solo y haga los cálculos de todos, de todos. ¿Ya? A eso me refería, Natalie. Está bien, licenciado, gracias. Ya, bien. Aquí es Licenciado, un ejercicio. disculpe, en la tabla de, ¿está trabajando en el formulario 110 RC IVA con 100? ¿Dónde? ¿Aquí? Sí, saldo RC IVA. Ah, en el saldo RC IVA. No, el saldo RC IVA ya está pues calculado por ejemplo, aquí en este saldo RC IVA ya está calculado del anterior mes el 13% del formulario 110 y ya le han restado las operaciones que hemos hecho para calcular el RC IVA, ¿se acuerdan? Ahorita les he presentado al principio de la clase. Todo ese cálculo que he hecho ya está hecho porque es del anterior mes. Y resulta que al final de la diapositiva decía saldo a favor del fisco, decía, ¿se acuerdan? En el principio de esta clase. Y yo les decía, puede ser que ese saldo no sea a favor del fisco, sea a favor del dependiente, les decía, ¿se acuerdan, no? Bueno, en este caso, estos saldos son a favor del dependiente, ¿ya? Y otros que no tienen saldo significa que ha habido saldo a favor del fisco, como en el ejercicio del principio de la clase. ¿Ya? Pero estos datos ya son procesados y resulta que en varios el dependiente sigue teniendo saldo o tiene saldo. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa? Que el saldo a favor del fisco antes de ha sido menor que el saldo del anterior mes. O sea, ¿no? O sea, yo estoy jalando simplemente el dato si es que tuviera saldo el anterior mes. He hecho todo ese cálculo que al principio de la clase les he presentado, les he recordado cómo se calcula ese IVA, ¿no? Todo ese ejercicio se hace y se ve si el saldo es a favor del dependiente o a favor del fisco. En el ejercicio que les he presentado era saldo a favor del fisco, pero probablemente no sea siempre así. Y en este caso, fíjense, ha habido saldo a favor del dependiente del anterior mes,
este saldo a favor del dependiente del anterior mes, pero aquí no tiene, fíjense. Entonces seguramente aquí ha habido saldo a favor del fisco y le han descontado al empleado de su sueldo del anterior mes, ¿no? Por eso no tiene saldo. Esto es del anterior mes, ¿no? Este otro es de este mes. Aquí es el 13% de las facturas que haya presentado este mes el dependiente, ¿no? Y nosotros podemos saber cuánto ha presentado en facturas, ¿no? Simplemente es dividir 350 entre 0,13 y yo voy a saber cuánto ha declarado en facturas este trabajador. Por ejemplo, aquí vamos a hacer ese cálculo adicional. Yo divido 350 entre 0,13. Esto es un adicional, ¿no? Esto es para saber cuánto ha presentado en facturas. Entonces, este trabajador ha presentado... Uy, un segundito, me he equivocado de botón. Este trabajador ha presentado en facturas 2.692.31. ¿No? Eso ha presentado en facturas. De estos 2.692.31, le sacamos el 13%. Obtenemos el 13% y es 350. ¿No? Es eso, ¿no? Listo. Entonces con eso ya sabemos que esto es del anterior mes, con un trabajo ya hecho. Y esto es el 13% de las facturas que ha presentado este mes. Así es. ¿Está bien? Gracias, licenciado. Ya, muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguna duda? Antes de continuar. Ya. Perfecto. Ya hemos calculado el jornal diario de todos los trabajadores, ¿no? ¿Qué nos queda ahora? Ya entrar a la planilla de sueldos y salarios. Fíjense ustedes, esta es la planilla, les presento. Esta es la planilla de sueldos y salarios del mes de junio del 2020, ¿no? O del 2021, de cualquier año, ¿no? Esta es la planilla, este es el formato. Acá en la primera columna están los nombres y apellidos, ¿ya? De todos los trabajadores y lo he dividido por departamentos, ¿sí? Departamento 1, 2, talleres, ¿no? Administración, ¿ya? Para cada departamento tiene su total, fíjense, departamento número 1, los trabajadores que corresponden a ese departamento y el total. Así, lo propio para el departamento 2 tiene sus trabajadores y total del departamento número 2. Y así sucesivamente para cada departamento. Y luego está el total general. Eso ya es de todo, ¿ya? La primera columna es de fecha de nacimiento. Yo tengo que colocar aquí la fecha de nacimiento de cada trabajador, según datos que me proporcione el Departamento de Recursos Humanos. ¿Qué más tiene esta planilla de sueldos y salarios? Tiene los días. Tiene días ordinarios y tiene días extra, fíjense. ¿Cómo voy a sacar los días ordinarios? Tengo los datos en el cuadro acá. Acá tengo los días ordinarios o días trabajados. Aquí está días trabajados. Estos días son los días ordinarios que voy a considerar para esa columna, ¿ya? Y también tengo horas extra. Fíjense cuántas horas extra he trabajado. Entonces, aquí donde dice días extra, ese dato de horas extra voy a utilizar, pero no voy a copiar las horas extra acá, ¿no? Porque aquí dice días, tengo que hacer un proceso, un cálculo para saber cuántos días extra corresponde a esas 15 horas. Vamos a hacer un cálculo acá para saber cuántos días extra corresponden las horas que se ha trabajado, las horas extra que se ha trabajado. ¿Ya? Posteriormente tenemos a la columna de jornal diario. Jornal diario también tenemos el dato en la hojita, en la tablita de trabajo que tenemos de datos, ¿no? Jornal diario. Acá lo que hemos calculado, esto. Todo lo que hemos calculado no ha sido en vano, eso tenemos que utilizarlo en esta columna de jornal diario.
Bien, sueldo básico. Sueldo básico, vamos a ver cómo se calcula. Días extra también, cómo se calcula. Esa es otra columna de días extra. Domingos y feriados también, ¿no? Como es el cálculo del dominical y de los feriados. Bien, esa es otra columna que tiene la tabla. Fíjense, una tabla larguita nomás, no es tan corta. Luego está el bono antigüedad. El bono antigüedad, tengo que conocer yo el porcentaje del bono de antigüedad que corresponde, que tengo en los datos aquí, ¿no ve? Aquí está el bono antigüedad. Esto según esta tablita y esto según norma, ¿no? Según normativa, un decreto supremo. Este es el porcentaje de cada trabajador que yo tengo que considerar para el bono de antigüedad y eso lo voy a expresar acá. Tanto en porcentaje como el importe, cuánto será. Eso tengo que obtener, ¿no? Luego, ¿qué más está? Está el total ganado, que ya son operaciones. ¿Cuánto va a ser el total ganado? Seguramente voy a sumar o restar ciertas columnas y voy a obtener el total ganado. Luego está AFP. Las AFPs, vamos a saber cuánto es. Después de eso, bueno, después del total ganado está el gran grupo de descuentos y ahí he empezado con las AFPs, ¿no? Pero aparte de las AFPs también hay otro descuento que es el RCIVA, lo que hemos calculado al principio de la clase, ¿no? Ahora lo vamos a calcular también acá en la planilla, el RCIVA, ¿no? El RCIVA vamos a calcular. Luego del RCIVA tenemos anticipos. Anticipos lo vamos a jalar del dato del cuadro de datos que tenemos arriba, ¿no? Ahí nos dice cuánto anticipo se le ha dado a un trabajador si es que se le ha dado, ¿ya? Luego está el total de descuentos. Luego está una columna extra que yo estoy colocando que no se coloca en las planillas, normalmente no se coloca en las planillas de sueldos y salarios de cuando trabajan en la planilla de sueldos y salarios, esta columna no la van a ver, por eso está pintado con verde, ¿ya? Que es el sueldo neto. ¿Por qué yo estoy colocando este sueldo neto? Porque yo necesito trabajar acá otra planilla, ¿ya? Entonces, para esta planilla que está aquí abajo, que ahorita enseguida les voy a explicar, para esa planilla es que yo he colocado esta columna extra, que es el de sueldo neto, ¿ya? El de sueldo neto. Pero generalmente no van a ver esta columna en alguna planilla de sueldos y salarios, ¿ya? Después de los descuentos, directamente se va a ir al líquido pagable. Y es la penúltima columna, el líquido pagable, y finalmente la firma del dependiente, ¿no? La firma del empleado, del obrero. Listo. Esa es una planilla de sueldos y salarios, ¿no? Esa es la planilla de sueldos y salarios y hay que llenar esta planilla para cada trabajador. O sea, hay que realizar el cálculo para cada trabajador de todo lo que les he explicado. Bien. Adicionalmente, en paralelo en realidad, ¿no? En paralelo y antes, para cálculo del RCIVA, aquí, para esta columna, para este cálculo de acá, yo necesito este dato. ¿Cómo voy a calcular este dato? Lo voy a hacer a través de este otro cuadro que ustedes ven aquí, ¿ya? De este cuadro. Dice planilla para la determinación del RCIVA. Mes de junio, bueno, esto dice mayo. Mes de junio, ¿no? Bien, esta planilla para la determinación del RCIVA me va a servir para después obtener el dato de esta columna del RCIVA. Entonces yo voy a jalar de ese cuadro que les he presentado, o de esa planilla, voy a jalar los datos aquí, a esta columna. ¿En qué consta o cómo está conformada esa planilla adicional? La planilla para la determinación del RCIVA también tiene los nombres de los trabajadores, tiene el sueldo neto. Fíjense aquí, sueldo neto. Y ese sueldo neto yo lo voy a jalar, ¿de dónde? De la columna verde que no forma parte de las planillas, pero que yo la he colocado
justamente para eso. Sueldo neto es para poder procesar este cuadrito, ¿ya? Entonces, el dato de la columna verde yo lo voy a traspasar acá, a sueldo neto. ¿Qué tengo después del sueldo neto? Tengo el mínimo no imponible, luego tengo la base imponible, el RCIVA, 13%. Si ustedes se fijan, estos nombres ya son conocidos por nosotros, porque para calcular el RCIVA necesitamos saber el mínimo no imponible, que era 2 salarios mínimos, ¿no? Si resto el sueldo neto menos el mínimo no imponible, voy a obtener la base imponible. Ahora, ¿qué es el sueldo neto? El sueldo neto no es nada más que la diferencia entre el sueldo básico menos los aportes salariales. ¿Cuánto eran los aportes salariales? 12.71%. ¿Lo ve? Si yo resto el salario básico menos los aportes laborales, voy a obtener el sueldo neto. A eso tengo que restarle el mínimo no imponible, que son 2 salarios mínimos nacionales. Y si resto eso, voy a obtener la base imponible. ¿Se acuerdan del principio, del principio de la clase, el ejercicio que hemos hecho? Se obtiene la base imponible. A esta base imponible se calcula el 13%. Ya, fíjense, en columnas ya los estoy presentando ahora. Luego de calcular el 13%, tengo que hacer deducciones. ¿Qué deducciones? 13% del formulario 110 y 13% de los 2 salarios mínimos o del mínimo no imponible, ¿no ve? Voy a restar eso y ahí voy a ver si hay saldo a favor del fisco o a favor del dependiente. Fíjense, ¿no? Aquí ya vamos a ver, fíjense. Entonces, en el ejercicio del principio de la clase, cuando yo les presentaba la diapositiva, solo había saldo a favor del fisco. Yo les decía que puede haber saldo a favor del fisco o del dependiente. Bien, aquí está, las 2 columnas. Entonces yo, según la información que tenga, voy a poner o aquí, en esta columna, que es saldo a favor del fisco, o voy a poner en la columna si es saldo a favor del dependiente. ¿Ya? Pero aparte de eso, necesito saber saldo a favor del dependiente del anterior mes. Entonces, del mes anterior voy a ver aquí qué saldo tiene. Luego voy a actualizar o voy a hacer el mantenimiento de valor. ¿Se acuerdan que he hecho el mantenimiento de valor con las UFBs? Esta columna es para eso. Voy a sumar esos dos y luego voy a saber finalmente el saldo a favor del dependiente, si es que existe, y luego el saldo utilizado, si se va a utilizar, y finalmente el impuesto retenido o el saldo del mes siguiente. O sea, si le voy a descontar al trabajador o va a tener saldo para el siguiente mes. ¿Ya? Entonces, no es una labor simple, ¿no? Fíjense qué tipo de cálculos hay que hacer. Es complicadito. Es moroso en realidad, no es complicado. Si uno ya sabe qué tiene que hacer, simplemente es moroso. O sea, hay que hacer uno por uno y hay que hacer el mismo ejercicio, el mismo ejercicio. Entonces, nos vamos a cansar de hacer estos ejercicios porque tenemos que hacer para cada trabajador, ¿no? Ahora, si lo hiciéramos manualmente, imagínense la labor que nos costaría hacer para cada trabajador y calcular y calcular. El Excel nos va a facilitar. ¿De qué forma? De que algunas cosas las vamos a poder hacer allá automáticamente con el Excel. Excel va a poder calcular, digamos, varias cosas, ¿no? Pero nosotros tenemos que indicarle qué hacer al Excel, ¿no? Para que nos ayude. Entonces, bueno, está sonando mi celular. Bien, entonces, fíjense, ya les he presentado las 2 planillas, tanto la planilla de sueldos y salarios como la planilla de la determinación del RCI, ¿no? Vamos a trabajar con esas 2 planillas y así vamos a ir completando y al final tenemos que ver cuánto es el líquido pagable para cada trabajador, ¿no? Cuánto se le va a pagar en efectivo, ¿no? Después de todos los descuentos que puede haber, ¿ya? ¿Alguna duda sobre las planillas? Licenciado, Sí.
Para la parte de descuentos, en la parte de la columna de ERS e IVA, esa planilla que nos ha presentado en último, ¿solamente es para esa columna o tiene que ver otra parte más? Para esta, ¿dices? Sí, para la columna de ERS e IVA. Pero ¿de cuál planilla? ¿De esta, de aquí abajo? ¿O Sí, la primera, Ya, la de sueldos, esa esta de... columna, sí, esa columna solamente va a ser para la otra planilla, Sí, sí, para sí. determinar. Esta planilla, toda esta planilla que ustedes ven acá, todo este trabajo que vamos a hacer y los resultados que obtengamos van a ir expresadas solo para esta columna. Es solo para esta columna. Todo lo demás vamos a sacar del cuadro de arriba, ¿no? Del cuadro de arriba y de los cálculos que ya hemos hecho, de aquí. Todo lo demás vamos a sacar de aquí, vamos a sacar de aquí, ya, y vamos a ir llenando todo, ¿no? Pero esta columna del RSI expresamente esta tenemos que obtener mediante esta otra planilla, ¿no? Así la vamos a trabajar. O sea, nos espera un trabajito nomás pegadito. Por eso quiero hacerlo de manera lenta, no quiero correr. Si yo estuviera al ritmo que les he presentado los otros ejercicios, probablemente ya hubiéramos llenado por lo menos la planilla del RSI en esta clase. Acá. Pero no porque nos podemos marear, ¿no ve? Porque se trabaja con paralelo. O sea, aquí estoy calculando aquí, pero tengo que bajar luego aquí, calcular aquí, pero luego volver a subir allá. Entonces, en paralelo se trabaja, ¿no? Y finalmente, después de hacer toda la planilla, después de hacer todo, o sea, las dos planillas, llenar y demás, ¿qué se tiene que hacer? Se tiene que hacer el registro contable de esas planillas. Fíjense, igual que hemos hecho para los ejercicios de la anterior vez, ¿no? Hemos hecho registros contables en los asientos, ¿se acuerdan? Igual tenemos que hacer ese registro contable para estas planillas, ¿no? Trabajo moroso. Bueno, así calculan los que trabajan en el departamento de contabilidad, trabajan de esa forma, ¿no? Ahora, si lo hiciéramos manual, ya les he dicho esto, ya sería un trabajo de gladiadores, ¿no? Pero el Excel nos ayuda mucho. El Excel nos ayuda mucho. Lo importante es saber manejarlo y saber guiar al Excel para que haga lo correcto. Después lo va a hacer. Para cada trabajador va a hacer el cálculo y demás, ¿no? Hay que ordenarse un poquito y ver la mejor forma de acomodar los datos para que el Excel trabaje de manera fluida, ¿no? De manera fluida. Bien, ahorita son las 12 y un minuto. No sé si podemos entrar, tenemos hasta las 12:10, ¿no? Bueno, estaremos haciendo algo aquí, ¿no? Algo aquí. Estaremos empezando a llenar algunas columnas que hay que copiar simplemente y no hay que hacer algunos cálculos, ¿ya? Para el día jueves ya trabajar con el restante. Aprovecharemos estos 8 minutos que nos quedan, ¿ya? Días ordinarios y días extras lo vamos a hacer de aquí, del cuadro de acá. Días trabajados, dice. Entonces vamos a copiar estos datos, 25, 25, 25, 25, 31, 31. Estos trabajadores han trabajado así, 25 días algunos y 31 días otros, ¿ya? Entonces vamos a ir copiando esos datos acá. Pues ha sido 25, para Mario también 25, para Jorge 25, para Mayra 25, salvo para los dos últimos, que los dos últimos han trabajado 31 días, ¿no? En el área de administración. Entonces vamos a ir copiando esos datitos, ¿ya? Para este 25, también 25. En administración, aquí es 31. Uy, ¿qué dice 30?
Ya, perfecto. Fíjense ustedes acá. Y bueno, me he puesto notitas. Aquí el trabajador, estos dos trabajadores de la administración han trabajado 31 días. Eso es lo que dice el reporte de recursos humanos. En días trabajados han hecho 31 días, ¿ya? 31 días. Pero yo voy a colocar aquí solo 30, ¿no? Porque dice, porque la parte administrativa no tiene horas extra. Y se registra los 30 días del mes, ¿ya? Ojo, otra vez, la parte administrativa no tiene horas extras y se registra los 30 días del mes. No tiene que ser 31, pero solo vamos a registrar 30 por ese dato. Lo propio aquí, ¿no? Lo mismo. Como es área administrativa igual, entonces ambos tienen 30 días nomás. De los 31 que me ha reportado recursos humanos, porque ellos controlan la entrada y salida y lo que trabajan, de los 31 días que estos dos trabajadores han trabajado, pues solo 30 días vamos a registrar por esta parte que dice, la parte administrativa no tiene horas extras y por lo tanto se registra solo 30 días, ¿ya? Eso, ojo, ¿no? Ojo con eso, pero parte administrativa. Totalmente distinto para talleres, para los departamentos. Puede ser este departamento de costura, un ejemplo, departamento de ventas y este es el taller. ¿Ya? No sé, ¿qué tipo de empresa será esta? ¿No? Más o menos puede ser una empresa de costura, digamos. Entonces, la área administrativa, solo 30, ¿ya? Pese a que ellos han trabajado 31 días, solo vamos a considerar 30 para el llenado de las planillas. ¿Ya? Ahora, ¿cómo calculo las horas extra? Fíjense ustedes aquí, horas extra del primer trabajador, veremos. Son 15 horas extra que ha hecho el trabajador. 15 horas, ojo, horas extra, no días, no meses, no. Son horas extra. Son 15 días horas extra y de los 15 días horas extra, yo voy a calcular, pero en días. ¿Cómo calculo en días? Primero, yo tengo que ver lo que en las planillas les he presentado en la anterior clase. ¿Qué decía una de las planillas? Para trabajos de domingos y horas extra, o algo así decía. A ver, vamos a ir a la planilla, ¿ya? Vamos a ir a la planilla. Les dejo de presentar esto y vamos a entrar a la diapositiva. ¿Ya? Aquí está la diapositiva. Y vamos a ver, este dato necesito yo saber. Aquí está. No, aquí está. Fíjense. Aquí, ¿qué dice? Las horas extraordinarias y los feriados trabajados se paga con el 100% de recargo. ¿Ya? Fíjense en esto. Las horas extraordinarias y los feriados trabajados se pagan con 100% de recargo. Ya. Como dice eso, le voy a hacer caso a lo que dice la norma, ¿no? Entonces, tengo que calcular y como son horas extra, tengo que recargarse el 100%, ¿no? 100% dice de recargo. Bien, ¿cómo voy a hacer esto? Fíjense ustedes, ¿qué estoy haciendo? Lo que yo estoy haciendo es jalar el dato de las horas extra. ¿Cuántas son las horas extra? Aquí está, pintado con azul, 15 horas. Fíjense, está pintado con azul 15 horas. ¿No ven? A estas 15 horas, yo estoy multiplicando por 2. ¿Por qué? Porque dice que horas extra se recarga con el 100%. Significa que tengo que duplicar, tengo que recargarle el 100%. Si es el 100%, lo que queda es multiplicarlo por 2, ¿no? Si estoy recargando el 100%, significa que tengo que multiplicar esas 15 horas por 2, porque tengo que duplicar esas 15 horas, ¿no? En vez de 15 horas van a ser 30 horas. Y esas 30 horas, que con el recargo del 100%,
Las voy a dividir entre 8 porque 8 son las horas por día que trabaja un varón. ¿No ve? Entonces las divido entre 8 para saber cuántos días extra ha trabajado este señor, el señor Josué Valdés. Si yo hago esa operación me va a salir 3.75, ¿ya? En extra. Entonces en ordinarios es 25 y en extra he tomado las horas extra que él ha trabajado, las he multiplicado por 2 por el recargo del 100% y eso lo he dividido entre 8. Y me da el dato de los días que ha trabajado. ¿Ya? ¿Está bien esto? ¿Se ha entendido? Sí, licenciada. Sí, licenciado. Ya. ¿Qué vamos a hacer para cada trabajador? Tenemos que ir en la tabla, ver cuántas horas ha trabajado. Aquí dice 18. Bueno, entonces 18 por 2 y eso lo divido entre 8. Y me sale 4.50. Y así para cada trabajador, este trabajador, el tercero ha trabajado 22 horas extra. Esas 22 horas lo multiplico por 2 y lo divido entre 8 y me va a dar 5,50. Y así sucesivamente para cada trabajador tengo que calcular sus extras, ¿no? En día, sus horas extras. Los últimos dos no tienen horas extra porque ya habíamos comentado eso. Los trabajadores de administración no tienen horas extra. Solo los que trabajan en producción, ¿no? Talleres y demás. Entonces estos dos finales no van a tener el dato de las horas extra, ¿no? Y aquí estoy colocando un mensaje que dice, se aplica la fórmula, ¿no? Y aquí está el 100% de recargo que les había comentado, ¿no? Las horas extra, esa HET, significa horas extra, por el 100% de recargo, dice RSG, significa recargo, y eso lo dividió entre 8, ¿no? Ahí para que en cada casilla estoy colocando para que sepan ustedes de dónde se está obteniendo este dato, ¿no? Con el 100% de recargo, porque así lo dice la norma, ¿no? Las horas extra y los feriados tienen el recargo del 100%. Eso estamos haciendo caso a eso, ¿no? Bien. Ya son las 12:11 y necesitamos parar acá. Ya, bueno, hemos llenado 2 columnas, las 2 primeras, de los días